7 de octubre de 1992. Una mañana fría y neblinosa en las montañas de Colombia. Un bus de transporte público avanza, pero en su interior la calma es solo aparente. Guerrilleros del ELN viajan ocultos entre familias. Al llegar al sector El Tope, aparece una patrulla militar. En segundos, estalla el caos. Los guerrilleros abren fuego y el ejército responde de inmediato. En medio del fuego cruzado, los civiles quedan atrapados. El terror se apodera del bus. Cuando el silencio regresa, solo queda destrucción. Los sobrevivientes emergen en shock. Este trágico suceso dejó múltiples víctimas mortales, incluyendo a menores de edad. Un recordatorio del dolor que la población civil ha enfrentado en medio del conflicto armado. En medio del conflicto armado colombiano, diferentes actores coincidían en un mismo escenario, muchas veces sin que la población civil pudiera evitarlo. En este caso, participaron tres grupos claramente diferenciados. Por un lado, el Ejército Nacional, que se encontraba desarrollando operaciones militares en la zona, con el objetivo de contrarrestar la presencia guerrillera. Por otro lado, un grupo de guerrilleros del ELN, quienes se movilizaban armados dentro de un bus de transporte público, mezclándose con la población. Y finalmente, los civiles, hombres, mujeres y niños que viajaban como pasajeros, ajenos al conflicto, pero que terminaron expuestos a sus consecuencias. Este encuentro entre actores armados y población civil refleja una de las realidades más complejas del conflicto: la imposibilidad de separar completamente la guerra de la vida cotidiana. ¿Cuál era el contexto? Este hecho ocurrió en medio del conflicto armado en Colombia, en una época marcada por enfrentamientos constantes entre el ejército y grupos guerrilleros en zonas rurales. La presencia de actores armados generaba un ambiente de inseguridad para la población civil, ya que los combates ocurrían cerca de las carreteras y comunidades. Desde una mirada humana, este contexto demuestra que la guerra termina afectando directamente a quienes solo intentan vivir su vida en medio del miedo. En este hecho se vulneraron gravemente los derechos fundamentales de la población civil. Primero, el derecho a la vida. Múltiples personas murieron en un enfrentamiento armado en el que no participaban. También se afectó la integridad personal, por las graves heridas y el sufrimiento causado a los sobrevivientes. Además, se vulneró el derecho a la protección de la población civil, principio esencial del derecho internacional humanitario, que establece que quienes no participan en las hostilidades deben ser protegidos en todo momento. Sin embargo, los civiles quedaron atrapados en medio del fuego cruzado, sin resguardo ni distinción clara. Este hecho refleja cómo los derechos de los más vulnerables se afectan cuando no se respetan las normas humanitarias. Este caso permite analizar los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. El principio de distinción exige diferenciar siempre entre combatientes y civiles. Sin embargo, guerrilleros mezclados con pasajeros expusieron directamente a la población al combate. El principio de proporcionalidad señala que las acciones militares no deben causar daños excesivos a civiles en relación con la ventaja obtenida. El alto número de víctimas evidencia posibles fallas en su aplicación. Por su parte, el principio de protección obliga a tomar todas las precauciones para minimizar daños a no combatientes, algo que aquí no se garantizó efectivamente. En conjunto, estos elementos muestran cómo el incumplimiento de los principios del DIH tuvo consecuencias graves para la población civil en medio del enfrentamiento. ¿Quiénes son responsables? La responsabilidad recae en el ELN y el ejército. Es una responsabilidad compartida. La guerrilla se movilizó armada entre civiles, iniciando el ataque y exponiéndolos al fuego. El ejército, al responder, impactó el bus donde estaban los pasajeros sin garantizar su seguridad. Por tanto, ambos contribuyeron al daño causado a la población civil en este enfrentamiento. ¿Qué consecuencias dejó este hecho en las víctimas? Este hecho dejó múltiples civiles muertos, incluidos niños, así como numerosos heridos. Muchas personas perdieron a sus familiares y seres queridos, generando un impacto devastador en las familias. Los sobrevivientes quedaron marcados por la destrucción, el dolor y la pérdida, enfrentando una realidad que cambió sus vidas de manera irreversible. ¿Qué tipo de trauma o afectaciones se evidencian? Las víctimas presentan profundas afectaciones físicas y psicológicas. Se evidencian traumas como miedo constante, ansiedad, estrés postraumático y recuerdos persistentes del momento vivido. Muchas personas quedaron con secuelas emocionales graves, especialmente los niños. Este hecho demuestra que el daño emocional y humano puede ser permanente. ¿Dónde queda la protección de los derechos en medio del conflicto?
En este caso, la protección de los derechos de la población civil fue claramente insuficiente. Las personas que no participaban en las hostilidades quedaron expuestas al peligro sin medidas efectivas que garantizaran su seguridad. Desde una mirada ética y humana, esto refleja una realidad dolorosa. En medio del conflicto, los más vulnerables terminan siendo los más afectados. ¿Qué pasa con los derechos de los militares? Los militares también tienen derechos, pero su actuación debe estar regulada por las normas del DIH. ¿Se respetaron o no las normas del DIH? En este caso, no se respetaron completamente. Se evidencian fallas en principios fundamentales como la distinción y la proporcionalidad. Desde una mirada humana, esto demuestra que cuando estas normas no se cumplen, las consecuencias recaen directamente sobre personas inocentes, dejando heridas profundas. En conclusión, en la guerra no solo se enfrentan bandos, también se pierden vidas inocentes. Cuando se olvida la humanidad, no hay victoria posible, porque ninguna guerra justifica el dolor de quienes nunca debieron estar en ella.